Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludo a los dos ministros que están hoy aquí en sala, agradeciéndoles la presencia en momentos efectivamente de dificultades y de mucho trabajo. En segundo lugar, no sé, parecería increíble que uno tuviera que volver a decir que el artículo 119 de la Constitución de la República establece que cada Cámara tiene la facultad de hacer venir a sala a ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, con fines legislativos, de inspección o de fiscalización. Y es eso, y solamente eso, lo que estamos haciendo hoy aquí, y no tenemos que argumentar ninguna otra cosa, porque nos hemos amparado en un derecho que tenemos como oposición. Y es en ese contexto de ecuación política, despojados de toda intencionalidad especulativa, menor, personal o afectiva o profesional o ética o de cualquier otro tipo, que nos reunimos en tanto legisladores y en tanto representantes, porque estamos aquí representando también a mucha gente, cerca del 40%, somos políticos y reafirmamos el concepto de representantes políticos. Y lo defiendo y lo voy a defender siempre, soy una gran defensora de la actividad política. Y tenemos todo el derecho a plantear nuestras interrogantes, tenemos derecho a escuchar las respuestas de los señores ministros y de sus equipos, que son los responsables de ejecutar las políticas del gobierno. Acá estamos en el diálogo entre dos poderes del Estado, ni más ni menos. Le han puesto una carga, han calificado de una manera tan dolorosa y preocupante, diría yo, este llamado a sala que de verdad me asombra. Y acá lo que estamos haciendo es mirando un balance en lo posible entre el Ejecutivo y el Legislativo y el derecho que tiene la oposición de estos 15 meses de atención a la emergencia sanitaria del COVID-19 que atraviesa el país y las perspectivas futuras de la salida de la pandemia y de su secuencia, porque todos estamos preocupados por eso, porque todos los que estamos acá hemos tenido hijos con COVID, hemos tenido muertos, amigos por COVID, hemos tenido familiares con COVID, es decir, tampoco le doy a nadie el derecho a decir que se siente más esta enfermedad a unos que a otros, todos la sentimos de la misma manera. Y yo hago esta introducción, señora presidenta, para dejar establecido con claridad, desde nuestra perspectiva, el sentido, la característica del instrumento del llamado a sala, desestimando toda teoría, rechazando toda teoría de palo en la rueda, de chicana política o de algún otro tipo de hecho. Llamamos a los ministros no para sentarlos en ningún banquillo, los llamamos para pedirles y para recibir de parte de ellos la información que creemos necesaria, porque nos preocupa el tema, y para llevar adelante la tarea que el pueblo nos confirió, ni más ni menos, en los términos en que la Constitución de la República nos ampara. Y también para dialogar, señores ministros Salinas y Arbeleche, para dialogar y no solo para escucharnos, para ver si podemos oírnos, además de escucharnos, en un momento tan difícil, en este tránsito tan difícil que ha vivido el Uruguay. Y por otra parte, señora presidenta, yo también he estado en el lugar en que están los ministros y yo sé perfectamente. He desempeñado tareas de la misma jerarquía, aunque en áreas muy diferentes, y sé cuán difícil, cuán estresante es afrontar la responsabilidad de definir y de llevar adelante políticas públicas cuando están en el medio situaciones de la vida de los conciudadanos, de la familia, de la economía, especialmente en escenarios de crisis como los que tenemos hoy. Los entiendo. Me pongo en su lugar y quiero que lo sepan. Y como en algún momento afirmó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en una presentación anterior ante la Comisión de Salud Pública del Senado, decía, me parece que es bueno ubicarse en el espacio, en el tiempo y en la circunstancia. Y es lo que estamos tratando de hacer.
Desde esa lógica de poner las cosas en contexto, que yo comparto totalmente, tenemos que el 13 de marzo, bueno, como todo el mundo sabe, el señor presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, promulga el decreto 93020 que declara la emergencia nacional sanitaria a consecuencia de la pandemia y que pone en manos del Ministerio de Salud Pública el ejecutar las políticas necesarias para hacer frente a ese drama que era la llegada del COVID a América y a Uruguay. Para la puesta en práctica de esas medidas se apoyó en artículos de leyes del 34, en el artículo 44 de la Constitución, en otro decreto, el 574 del año 1974, que le daban las potestades al Ministerio de Salud Pública para ese fin. Y en cuanto a los recaudos definidos para esta emergencia sanitaria, el decreto establecía que se debería actuar en forma consensuada, transparente y responsable, para evitar el aumento de los contagios del COVID-19, buscando un equilibrio entre la protección de la salud humana, la minimización de los trastornos sociales y económicos y el respeto a los derechos humanos. No hay nadie que pueda estar en contra de esas definiciones, por lo menos yo las comparto. El contexto político en el que estábamos era, sin duda, una situación inesperada, desconocida, para toda esta generación contemporánea, con efectos negativos que obviamente trascendían a lo sanitario, derrapaban a lo social, a lo económico, y desembarcaba en nuestro país en un contexto de cambio de gobierno que conllevaba también, sí, es cierto, un cambio de modelo socioeconómico, obviamente. Y desde el inicio, desde nuestro punto de vista, desde el inicio de ese periodo de gobierno, nosotros sentimos que había una intención de marcar la cancha con una definición clara de los roles entre el gobierno y la oposición. Se habla mucho de grieta, a mí no me gusta la palabra, pero ya se había desarrollado en el periodo anterior ese camino de hablar de ellos y de nosotros, que yo creo que fue construyendo también una división que no le hace bien al Uruguay. Y la irrupción de la pandemia, todavía no conocíamos los peores efectos, no se habían manifestado en nuestra sociedad, también llegaba para un gobierno que venía a aprobar su proyecto, la LUC, el presupuesto nacional, y ahora también la rendición de cuentas de este periodo de pandemia. Que bien podría transformarse en una oportunidad para desviar la atención social. Había una información bastante incierta sobre lo que venía pasando en el mundo, que generaba mucho temor, imágenes de la gente entrando en los hospitales, corridas en los supermercados, fosas colectivas. Todo eso hizo que se generara sin duda un temor importante en la población. Y desde esa perspectiva, y a partir de una estrategia específica para la ocasión, el talante presidencial, desde nuestro punto de vista, comenzó a teñir todo el gobierno coaligado, procurando desde el inicio capitalizar como un logro propio el combate a la pandemia. Y entonces ahí nace la nueva normalidad, y en especial la libertad responsable, desde mi punto de vista conceptos indefinidos, elaborados a partir de una adjetivación que yo no comprendo, porque después incluso se entró en contradicciones, el propio presidente dijo, no tomo determinada medida porque la gente no la va a cumplir, es decir, la libertad responsable, que era una entelequia, pero sin duda desde nuestro punto de vista tenía un fuerte sesgo ideológico. Y la búsqueda de los consensos, a que apelaba el numeral séptimo de los considerandos del decreto, pareció inscribirse en otra lógica política. En esta situación de afectación colectiva, y lamentablemente parecía que la inercia del tiempo electoral contaminaba y contaminó por un tiempo largo todo el escenario político. Desde la fuerza política que representamos, el Frente Amplio, que le aclaro porque no sé de dónde saca el senador Da Silva algunos nombres, no tenemos punteros, no sé lo que son los punteros, no sé si usted los conoce, nosotros tenemos militantes, no tenemos punteros. Y desde el primer momento hemos extendido la mano al gobierno,
en el entendido de que estábamos y estamos ante una amenaza que nos afecta a todos sin distingos y que, como surge de la propia declaración de la emergencia sanitaria, requiere, y lo seguimos pensando, una respuesta consensuada, transparente y responsable del sistema político. Y hemos aportado alternativas políticas, valoraciones científicas, ascendencia emocional, intelectual y política sobre una importante masa de la sociedad que representamos, vuelvo a repetir, ni más ni menos que el 40% de la sociedad. Y entre otras acciones, en marzo del 2020, cuando el país todavía no registraba caso alguno de muerte por la pandemia, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, acompañado por nuestros compañeros Mario Vergara, Daniel Olesker y Juan Castillo, le presentó al presidente de la República un plan de contingencia ante la situación del COVID. Lo primero que, abro comillas, lo primero que queremos destacar es el agradecimiento por la reunión. Creemos que valía la pena y era importante que encontrara el gobierno y el principal partido de la oposición en una mesa para dialogar y hacer propuestas. Esas fueron las primeras impresiones del presidente del Frente Amplio al salir de la reunión. En mayo de ese mismo año, el doctor Tabaré Vázquez, en sin duda, una de sus últimas acciones políticas, presentó al gobierno el documento Propuestas para un Plan Estratégico Nacional, elaborado conjuntamente con los doctores Ricardo Ehrlich y Miguel Fernández Galeano, que buscaban aportar soluciones al impacto de la pandemia. También durante el año 20, casi a fines del mismo, cuando ya se veía el aumento desenfrenado de los contagios, el Frente Amplio llamó públicamente a la ciudadanía a cumplir con todos los resguardos sanitarios dispuestos. Y ya inmersos en este 2021, en febrero, volvemos a presentar una propuesta para la emergencia sanitaria que, entre otras cosas, planteaba medidas que apuntaban, sí, a la reducción de la movilidad como un factor de reducción de los contagios, afirmación que iba en rumbo de la opinión científica del mundo entero. Esta actitud de oposición responsable que reivindico hoy aquí, a pesar de una cantidad de cosas que escuché y que no pude dejar en actas que estaba porque me dijeron que no podía hacer la intervención, pero en las que fuimos absolutamente aludidos de mala manera, esta actitud de oposición responsable ante la pandemia fue reconocido, señor ministro Salinas, por usted mismo en algún momento, como un emblema de la institucionalidad que distingue al país. Abro comillas, decía el ministro Salinas, la institucionalidad, que es algo de lo que hablan nuestros mayores, no solo es cómo se comporta el gobierno, sino una oposición responsable, que cuando las cosas se ponen difíciles tampoco hace tambalear el barco. Es una cosa siempre de valorar la responsabilidad política del sistema. Estos valores se ven de afuera, lo mismo que la marca legal, la normativa, y ahora le agregamos la seguridad sanitaria. Todo esto es un valor agregado, decía usted, señor ministro, me parece que con mucho tino. Y para tener un ejemplo de la importancia de la institucionalidad construida en el país, y hay que defenderla, y hay que abonarla y regarla todos los días, porque ya sabemos que cuando no hay institucionalidad, qué es lo que hay y cuánto sufrimos. Nosotros decimos, basta contraponer con ver las realidades de otras democracias del vecindario y los comportamientos de la oposición política al gobierno. Miremos acá cerca. Acá cerca se negó la pandemia, se negó las vacunas, se convocaba al obelisco cada 3 días a todo el mundo. Nunca el Frente Amplio tuvo una actitud de esa envergadura y siempre estuvimos del lado de la responsabilidad, con lo que nosotros pensamos, a lo que tenemos el absoluto derecho a expresar en el marco de una democracia. Claro que muchas veces esa opinión que yo leía del ministro empezó a contrastar con otra tesitura mayoritaria y oficial en el gobierno, y digo en palabras propias del presidente de la República, muy difícil saber quién es el Frente Amplio, al tiempo que nos adjudicaba
una vocación muy fuerte de oponerse al gobierno, con características de cierta irracionalidad, falso de toda falsedad y comprobado por el que lo quiera comprobar. Y esta circunstancia y estas actitudes han coartado todo posible consenso en el tema, impidiendo la construcción de una política de acuerdo nacional, algo que yo estoy convencida la sociedad toda esperaba. No obstante, esta frustración en el plano político, que en lo personal y en nuestra fuerza política no mellan nuestra vocación solidaria y de compromiso por el destino de nuestra gente, los trabajadores, los sindicatos, las asociaciones gremiales, las coordinadoras de ollas populares en todo el país, los empresarios, las organizaciones civiles, las religiosas, las culturales, han expresado en acciones un involucramiento con el prójimo emocionante y que nos tiene que llenar de orgullo. A través incluso de un diálogo por la vida, que yo creo que fue muy positivo y muy poco atendido, que surgió un poco como antídoto a esa brecha política de ellos y nosotros que parecería que se promueve instaurar en nuestra sociedad. Pero sin lugar a dudas, el aporte más significativo en el campo científico y universitario corresponde al GACH, al Grupo Asesor Científico Honorario, conformado, entre otros, por Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, al que saludamos con todo nuestro respeto. Desde abril del 2020, el grupo ha trabajado en el asesoramiento a la Presidencia de la República en los temas de planificación de salud, asistencia, prevención, modelo de ciencia de datos, recibiendo informes de todos los subgrupos de colaboradores y expertos en diversas áreas, a partir de los cuales elaboró documentos con informes, recomendaciones, avances, que constituían el eje científico de la estrategia de la emergencia sanitaria. Los primeros meses de la emergencia estuvieron atados a la reducción de la movilidad y a una gran respuesta de la gente. El temor a lo desconocido, que representaba la pandemia, un fuerte compromiso republicano, una gran condescendencia con un gobierno que debutaba con esa contrariedad, llevó a que la ciudadanía hiciera causa común en la prevención y el combate del COVID. Actitud que fue reconocida por las propias autoridades del gobierno. La población uruguaya, abro comillas, tuvo una gran adhesión a las medidas durante muchísimo tiempo. Esto lo dice también el ministro Salinas el 5 de enero de este año en una de las comisiones parlamentarias. Y entonces llegó en ese primer momento la cuarentena, yo no sé cómo llamarla, voluntaria, sugerida o como se la quiera calificar, porque que hubo cierta cuarentena no lo puede negar nadie, no había un alma en la calle. Miramos los goles de Sudáfrica 79 veces, no había fútbol, no había nada. La televisión tenía permanentemente el tema presente de la pandemia. Y junto con eso, y como punto fuerte de lo que sucedía diariamente en el Uruguay, la realidad nacional se explicaba a través del juego de las perillas, de forma tal que los desocupados pasaban a ser un botón, las muertes por COVID otro botón, estaba la perilla del empleo que giramos al punto X, está otra perilla, la de la economía, que en algún momento movemos al nivel de Keynes, y después está la de más abajo, la del salario, que por ahora no vamos a tocar. Eso es el mensaje que recibíamos. Un juego de perillas invisibles, con vencidos y vencedores, que se completaba con la estadística diaria de la pandemia. Hoy hubo tantos casos, estos en el interior, estos en Montevideo, hay tantos en el CTI, se hicieron cuantos hisopados, hasta que a fines de marzo se inauguró un nuevo cuadro estadístico, porque ahí aparecieron los fallecidos, que al día de hoy son casi 6.000, 5.730 y pico. Y ese sentimiento y esa preocupación transformó ese número frío en personas de carne y hueso. Así, entre
las campañas de quédese en casa, el incremento de los testeos, las cuarentenas, el teletrabajo, las clases a distancia, los protocolos sectorizados, la vuelta a la presencialidad, adormecía otra realidad, la de las ollas populares. Yo le voy a pedir, ¿sigo? Bien. Adormecía otra realidad vinculada a la pérdida de fuentes de trabajo, al aumento de las situaciones de pobreza, que era para algunos una pandemia controlada y con una economía abriéndose. Eso decía el secretario Álvaro Delgado, que agregaba: la sociedad ha actuado con mucha responsabilidad y hay un sentimiento nacional de que tenemos que cuidarnos, todos lo compartimos. El propio ministro Salinas comentaría tiempo después: estamos en una zona de relativo confort y de cierta tranquilidad. Y si bien habíamos visto la duplicación de septiembre a octubre y de octubre a noviembre, estábamos en una zona, entre comillas, de confort. Claro que, entre otras particularidades, el virus muta, invade a través de la frontera, sortea obstáculos, se defiende y nadie puede negar que durante 9 meses de pandemia fuimos la excepción, pero que en el 10º mes confirmamos que no tenemos un genoma diferente los uruguayos al resto del universo, que somos iguales al resto del mundo y que nuestro comportamiento también condiciona en parte nuestros resultados. Entre mutaciones e invasiones de nuevas cepas por la frontera, seguimientos, burbujas, hilos epidemiológicos que inexplicablemente se perdieron, la clave, se decía, los reclamos por el acceso de las vacunas se vuelven cada vez más notorios. Ahí hay todo un episodio que se vincula a una negociación directa. El ministro firmó un compromiso de compra, de acuerdo no vinculante, para adquirir 3 millones de dosis directamente a AstraZeneca y a la Universidad de Oxford, y con esas vacunas y otro 1,5 millones que llegarían por el mecanismo COVAX, el ministro cubría las necesidades para la vacunación de casi 2 millones de personas. Abruptamente, sin embargo, el 1 de diciembre, el presidente Lacalle reunió al ministro Salinas, a los coordinadores del GACH, para tomar el camino de la negociación y liderar él el proceso de la compra de forma bilateral entre el Estado y los laboratorios. Pocos días después, el presidente destituye a Franco Alagia, funcionario de alto rango del Ministerio de Salud Pública, por enviar un correo electrónico en forma de consulta al laboratorio Pfizer, desestimando el interés del país en la vacuna. A la vez, contrata la asesoría de un ingeniero con experticia en consultoría y en logística, Raúl Bianchi, para llevar a cabo los planes de vacunación que pronostica que para mediados de julio el país habría terminado de dar todas las segundas dosis y habría 2.200.000 uruguayos, 60% totalmente vacunados, que parece que efectivamente vamos a llegar a esa cifra. El año nuevo aparece con la presencia del ministro el 5 de enero en la comisión. Sorpresivamente lo acompaña como jefe de la comitiva el secretario Delgado. El semanario Búsqueda informa: eligen entre 13 vacunas, evalúan inmunizar a 2.800.000. Comparecieron ante el Parlamento para informar sobre el avance de las negociaciones. Ahí, mientras que el Frente Amplio se habló de retraso y de imprevisión, desde el gobierno se remarcó que la definición era lo científico por encima de lo político y priorizar ante todo la seguridad de la vacuna escogida. No la más barata, no la más rápida, sino la más segura y la mejor, expresaba el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Mientras tanto, la pandemia se expandía. Un informe publicado en la Diaria del 12 de enero alertaba que la ocupación en los CTI se aproximaba al 80% y que la mitad de los pacientes internados eran por COVID. En ese contexto, el 20 de ese mes, el Ministerio de Salud Pública resuelve constituir la Mesa Coordinadora Nacional de Centros de Cuidados Críticos. La polémica sobre la crisis de los CTI queda planteada a nivel de los medios, máxime cuando los pacientes COVID pasan de un promedio mensual de 102 en enero
a 74 en febrero, para dispararse a 160 en marzo, 498 en abril y 551 en mayo. Habíamos pasado de ser la excepción en el mundo, ejemplo en el manejo de la pandemia, a ser los peores de la clase. Se nos dice, no obstante, que no ha habido colapso en los CTI. Apoyados en las cifras oficiales, se dice siempre hubo camas disponibles para pacientes con COVID. Dejemos de lado el tema de la localización, de la ubicación territorial, regional o zonal. Dejemos de lado, asimismo, las cuestiones que hacen al funcionamiento, a sus equipos humanos e instalaciones. Al difícil momento que debieron soportar los profesionales encargados de la atención, la insuficiencia inicial de cupos que debieron reforzarse, que por supuesto saludamos, y la avalancha de casos, el estrés, el agobio emocional de los equipos humanos, el agotamiento del stock de medicamentos ajustados al tratamiento, y ahí que se imponía la selección de pacientes y mucha impotencia. Es cierto que en todo momento hubo un número de camas no ocupadas que rondó las 200 plazas, pero los números nos dicen también que en plena crisis de la pandemia pasaron por el CTI alrededor de 3.000 pacientes y que los fallecimientos en ese mismo tiempo fueron 3.261. Por lo tanto, de atenernos a estos números oficiales, no solo todos los pacientes del CTI habrían muerto, lo que sin duda es un absurdo, pero sí confirma que gran parte de los fallecidos no habían recibido atención en CTI. Y ahí llegamos a la situación de la vacunación, llegamos a la terrible pérdida de los 6.000 fallecidos, o casi 6.000, compatriotas, vecinos, amigos, familiares, que superan largamente aquellos 4.200 que había en el mundo cuando marcamos la emergencia sanitaria en el 2020. Ahí la vacunación, desde nuestro punto de vista, que hoy es exitosa, pero igual se inició tarde, con algunas fallas de instrumentación, donde a los 5 meses de iniciada todavía quedaba mucha gente en espera, donde hubo colas, donde hubo gente aglomerada, donde hubo fallecimientos a la espera de la vacunación, donde hubo omisión de vacunación en residenciales, y no quiero hablar de fraiventos, pero hay muchos otros casos que no habían sido registrados, fallecimientos de mujeres en situación de embarazo, a pesar de los recaudos expresados desde el primer informe emitido por el GACH, se hablaba de la comorbilidad del embarazo, y ni hablemos de las personas en situación de discapacidad, que también estuvieron muy relegadas en cuanto a su vacunación. Llama poderosamente la atención entonces cómo el gobierno invoca un fuerte contenido científico a la hora de tomar decisiones. Lo científico por encima de la política, afirmaban, cuando desestimó el llamado angustioso que el GACH hizo en febrero, recomendando tomar acciones para reducir la circulación. El gobierno, dice acá Rafael Radi, no cualquiera, el gobierno y la sociedad perdieron la oportunidad de blindar abril, y sin más medidas nos puede ir mucho peor todavía, y no fue mucho peor todavía. Y mencionamos al GACH, que sin duda es el gran acierto de esta etapa, y muchas veces hemos visto actores de diverso tipo excusar sus acciones e inacciones en el famoso justificatuti de con el diario del lunes es muy fácil. ¿Saben lo que pasa? El diario del lunes es el GACH, fueron los informes del GACH, había que leerlos, había que mirarlos, había que aplicarlos. Y en ese sentido se anticipó, se anunció, se propuso alternativas que no se tomaron en cuenta. Y hoy el propio ministro acaba aquí en sala de reconocer que sí, que se podía haber evitado, que había muertes evitables, que había un 15% de muertes que se podían haber evitado. Y habló de una cifra de 800. El propio ministro reconoció hoy en sala que había muertes evitables. Y por lo tanto, queremos hablar también de la responsabilidad, tan asociada desde el gobierno a la libertad responsable de los individuos y tan ausente, nos parece a nosotros, en el proceso autocrítico del Estado. Hay responsabilidad de las personas y hay responsabilidad del Estado. Por último,
En varias ocasiones el gobierno se ha referido a la pandemia como una instancia de guerra, midiendo acciones y consecuencias en términos bélicos, con muertes inevitables, daños y un enemigo a destruir. Ese concepto fatalista de la pandemia atenta desde su esencia contra los fundamentos que deben regir toda estrategia del control de una emergencia sanitaria. No puedo terminar. Bueno, por último, entonces, a mí me gustaría, por último, hacer 2 o 3 preguntas. Disculpe, senadora, terminó su tiempo. Terminaron los 20 minutos que supuestamente se acordaron y ahora